A continuación van a poder escuchar el programa Voces de la Esperanza, dirigido por Emmanuel Lehmann. Bienvenidos una noche más a Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones. Aquí Emmanuel Lehmann, desde los estudios de Radio María en Madrid. Y hoy cumplimos 10 programas al abriguito de vuestra cariñosa escucha. Y he de confesaros, ahora que nadie nos escucha, que este espacio no solo está teniendo un impacto positivo en nuestros oyentes, sino que también transforma a quien les habla. Dirigir un programa como este, y más aún bajo el auspicio y misión de Radio María, ha supuesto un antes y un después en mi proceso de recuperación de la adicción y en mi camino de fe. Ayúdame y te habré ayudado, que cantaba Enrique Urquijo, el cantante de Los Secretos, que lamentablemente perdió su batalla contra esta enfermedad. Ese verso encierra una gran verdad. La ayuda es un carril de doble sentido. Al sostener la mano de quien sufre, es Dios quien nos sostiene a los dos. Prestar o recibir ayuda es convertirse en eslabón de una cadena de generosidad que se sujeta en lo común. Si tú o un ser querido sufre de alguna dependencia, permítenos hoy compartir contigo el peso que te aplasta y aligerar tu carga. Enfrentarse solo a la adicción es batalla perdida, pero en comunidad hay esperanza. Ay, en fin, qué bonito es permitir el impacto de la vida y abrir el corazón. Bueno, y hablando de corazón, hoy es 14 de febrero. Para muchos es el día de las flores, las cenas y los detalles. Pero si rascamos un poquito bajo la superficie de los bombones y la publicidad, todos buscamos lo mismo, el amor. Amar y ser amado. Así que gracias de corazón por formar parte de esta cadena de amor y de esta bonita aventura radiofónica que trasciende las ondas. Hoy lo he comprendido. Detrás de la canción más triste, Dios sigue escribiendo su partitura. Nuestros invitados del programa anterior nos enseñaron muchísimo acerca del desarrollo de las dependencias en el sesgo del vínculo, del apego y, en definitiva, de la conexión. Su experiencia clínica nos ofreció una visión más amplia de la psicología moderna en cuanto a la adicción. Hoy pasamos del libro a la vida. Nuestras invitadas han sido curtidas directamente en el fragor de la batalla y hoy son adictas en recuperación, en todo el esplendor del término. Mujeres extraordinarias, con un mensaje poderosísimo. Por eso me he atrevido a sentaros juntas a esta mesa, para que vuestra esperanza, probada en el dolor, nos alcance a todos. A mi derecha tengo a Sandra Patiño. Buenas noches, Sandra. Hola, buenas noches, Emmanuel. Qué ilusión, muchísimas gracias. El placer es para mí, desde luego. Y frente a mí, Cristina Miguel. Hola, buenas noches, Emmanuel. Qué ilusión más grande. Muchísimas gracias. A las dos estoy muy agradecido y muy impresionado también, porque sois para mí toda una inspiración. Y también contamos una noche más con Andrea Bosque, que nos trae siempre temas interesantísimos que orbitan alrededor de las adicciones. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. ¿Qué es lo que nos traes hoy? Bueno, pues hoy va de mujeres la cosa, entonces investigando he hecho unos hallazgos interesantes de historias de otras mujeres, también fuertes como nuestras invitadas, que seguro que os resultan interesantes, y también de qué es eso de recuperarse siendo mujer. Wow. Bueno, vamos allá. Saludamos también, por supuesto, a Natalia Otero, que nos acompaña hoy en Control de Sonido. Sandra,
A día de hoy llevas ya muchos años en sobriedad, limpia, en recuperación. ¿Cuántos? 13. 13 años, enhorabuena. Muchas gracias. Vamos a rebobinar un poquito, unos años atrás, la película de tu vida. ¿Cuál sería, si pudieras describirnos la escena que mejor representaría el horror de la adicción? Vale. Para mí el horror, teniendo en cuenta ahora que estoy en recuperación, que han pasado todos estos años, bueno, te podría decir dos. La primera fue la primera vez que me metí una raya, me persiné y le dije, Dios mío, perdóname. Sabía que le vendía mi alma al diablo ese día. Y una escena para mí bastante fuerte es que yo me metí al metro de Usera a tirarme, pero veía la cara de mi hermano pequeño, que tenía 8 añitos y no era capaz. Decía, no puedo ser tan egoísta, pero me metí al metro como 2 o 3 veces a tirarme. Solo me quería morir. ¿Y tu hermanito entonces a día de hoy es ya un adulto de más de 20 años? Sí, mi hermanito ahora tiene 33, ha cumplido. Y ha disfrutado entonces de Sí. su hermana en Sí. recuperación. Sí, hoy tenemos una relación muy bonita y bueno, sé que me admira profundamente, igual que yo a él. Me ha resultado interesante pensar que al tomar esa primera dosis tuviste la sensación de sucumbir hacia un mal que te venía de dentro, ¿no? Totalmente. Yo siempre, la verdad, gracias a mi familia, he creído mucho en Dios y sabía perfectamente, bueno, la verdad que yo me di cuenta de mi falta de autoestima siendo una niña. Me odiaba, no me quería, rechazaba todo en mí, mi voz, mi cuerpo, me daba mucha vergüenza mi familia, mi posición social, rechazaba todo mi ser. Pero había algo dentro de mí que cuando yo me arrodillaba y le pedía a Dios algo, se me concedía. La historia está en que yo empecé a pedirle cosas que no eran muy buenas para mí. Uh-huh. Y bueno, creo que tenía plena conciencia que las drogas, igual que me aliviaron en ese momento, porque creo que ya estaba bastante desconectada de mi ser, sabía que las drogas me iban a llevar a un sitio muy oscuro, lo sabía perfectamente. Y recuerdo que esa primera dosis le pedí perdón. Le dije, perdóname porque por aquí no voy a ir bien. Pero bueno, hoy en día entiendo que las necesité, me autodestruí muchísimo, pero bueno, gracias a Dios sé que ha sido una batalla ardua, pero Él me ha recuperado. Qué bien. En el programa pasado hablábamos de que a veces el consumo es un intento fallido de salvarse la vida. De supervivencia. Totalmente. Ya un momento en el que estás entre la espada y la pared y no sabe uno qué hacer y encuentra una salida fallida en eso. Cristina, ¿tú cuántos años llevas ya en recuperación? Pues yo he hecho 12 años en recuperación. Madre mía. Ya, sí. Yo llegué después que Sandra, la recuerdo perfectamente. Ajá. Y además es una mujer a la que admiro muchísimo. Siento muchísima admiración por ella. Y sí, un poquito menos que Sandra llevo. Qué bien. Oye, ¿y pudieras tú describirnos, no te voy a pedir como a Sandra una escena concreta, pero sí me gustaría que pudiéramos transmitirle a nuestros oyentes si en algún momento dado de tu adicción llegaste a pensar que sería imposible salir de ahí? Sí, muchísimas veces, muchas. Mira, yo tengo yo tengo 2 momentos grabados. Una es ir a casa del camello con mis hijos y dejarle a mis hijos al camello para irme a consumir. Uh-huh. A un desconocido totalmente. Y luego tengo otra imagen de mi hija, pues era muy pequeña, tendría 5 años, y me decía llorando, mamá, yo quiero que estés en casa cuando me acuesto, pero también quiero que estés cuando me levanto. Y el hecho de no poder cumplir algo
tan básico, ¿no? Como era permanecer en mi casa, al lado de mis hijos. Algo que me estaba pidiendo una niña tan pequeña llorando, me hacía creer que realmente iba a ser una tarea imposible, totalmente imposible. Has dicho algo muy interesante, y es cierto que culturalmente se ha asignado siempre a la mujer este rol de preservadora de la salud y moral del hogar, y entonces el juicio social es doble cuando una mujer desarrolla una adicción. Se la juzga por el consumo y por abandonar, por así decirlo, sus responsabilidades familiares. He de decir que yo, como padre de familia, también he sufrido en ese sentido. Yo te reconozco, Cristina, que aún perdura la culpa en muchas de mis cosas. Totalmente. ¿Cómo afrontas tú la culpa, por ejemplo, de una escena tan dura como has descrito? Bueno, yo no sé si realmente algún día se termina de ir la culpa. Del todo, como tal, ¿no? Como decir, no siento culpa. ¿Cómo la llevo? Pues trabajando mucho el perdón para conmigo, ¿no? La persona que tiene cáncer y está en el hospital recibiendo quimio no está pidiendo perdón por el gasto que está haciendo, ¿no? Está, bueno, pues recibiendo lo que necesita. Pues en mi caso me comparo mucho con eso, ¿no? Soy una enferma que en ese momento no sabía que estaba enferma y tengo que perdonarme a mí misma. O sea, evidentemente hay cosas que hoy no haría ni hago, pero en ese momento no tenía la opción de no hacerlo. No existía para mí la opción de me voy a quedar en mi casa con mis hijos, cuidando de ellos, a pesar de lo que sí es verdad el estigma que hay hacia la mujer, especialmente con la maternidad. Pero no existía para mí. O sea, yo no puedo culparme por no elegir quedarme con mis hijos, porque para mí quedarme con mis hijos no existía esa opción. Oye, y has comentado el tema del cáncer. A día de hoy tenemos esa oportunidad de poder cuidar de familiares que pasan por esa enfermedad. Tanto tú como yo lo tenemos, lo estamos tenido viviendo cerca. Y esto es una oportunidad de poder, digamos, atender a nuestros seres queridos, ¿o es algo que te enfrenta a la vulnerabilidad y te pone en peligro? Pues un poco de todo, Manu. Depende del momento. Sí que es una oportunidad de colocar un poco los roles. En mi caso, por ejemplo, que vengo de mis padres son adictos los dos, la infancia fue bastante complicada, donde, pues paradójicamente, cuando era una niña era la adulta de esa casa, ¿no? Y cuando fui adulta, pues fui una niña que estaba enferma. Repetiste el rol. Exactamente. Entonces, para mí ahora mismo, como sabéis, mi padre está enfermo con cáncer y estoy cuidando de él. Y para mí es una oportunidad de colocar roles, ¿no? De yo soy la hija, tú eres el padre. Y bueno, él no tuvo la oportunidad por su enfermedad de hacerlo bien, pero yo hoy con mi recuperación sí tengo la oportunidad de ser la hija que cuida al padre que está enfermo. Y luego, pues claro, hay momentos que te deja totalmente vulnerable, ¿no? Porque se vuelve un poco en contra, porque yo ahora tengo que hacer algo que no. Entonces se vuelve un poco en contra. Pero yo creo, una cosa que me mantiene es que creo ciegamente en los planes de Dios y los tiempos de Dios. Y sé que esto también formaba parte del plan de Dios, ¿no? Y en el tiempo correcto de Dios, y bueno, la prueba es que efectivamente puedo hacerlo. Puedo cuidar de mi padre y seguir trabajando mis cosas. Pues os deseamos desde aquí mucha recuperación. Manu. Sandra, ¿cómo llegó a ti el don de la recuperación? ¿Cuál fue el punto de inflexión, aquel rayito de esperanza? Mi rayito de esperanza fue un chico con el que yo me había drogado mucho, un amigo
Y una vez fui a lavar el coche, él tenía unos lavaderos y fui y obviamente yo le ofrecí drogas. Y él me dijo, no, llevo 9 meses limpio. Y yo, sí, hombre, eso no te lo crees tú ni harto de vino. No le creía en lo absoluto. Y me dijo, vente el viernes a una reunión. Y bueno, fui a la reunión, nunca se me olvidarán las personas que había, tengo el librito todavía con sus teléfonos. Y bueno, yo salí a drogarme, a mí me costó mucho, ¿no? Parar 2 años en los grupos sin parar, pero... En grupos de ayuda mutua, entiendo. Sí, en los grupos de NA. De narcóticos anónimos. Sí, de narcóticos anónimos. No podía parar porque no podía parar de mentir. Si algo me ha costado en esta vida es parar de mentir. Y bueno, toqué un fondo emocional muy potente. Mi fondo realmente, más que las drogas, fue un fondo emocional con una pareja. Y yo le pedía mucho a Dios un milagro y llegó ese fondo. Así que ese fue el momento en el que dije, basta. ¿Hay algo que te hubiera gustado saber de niña que piensas que te hubiera ayudado? ¿Algo que ahora sabes y que te hubiera gustado saber a lo mejor antes? La verdad es que no. Yo pienso que yo vivo en mi mundo milimétricamente diseñado por algo muy superior a mí y ha estado todo bien, Manu. No repetiría nada. Los tiempos de Dios que decía Cristina. Es que lo volvería a vivir para tener el nivel de conciencia que tengo hoy, de que yo no tengo ni el control ni el poder de nada en mi vida. Yo la verdad es que volvería a nacer y lo repetiría. Fíjate. Los adictos solemos describir la adicción como un vacío existencial. ¿Cuál es, según tú, la pieza que nos falta? El amor. El amor que fui incapaz de sentir. Yo vengo de una familia obviamente disfuncional, padre adicto, madre dependiente. En mi casa somos 13 adictos, mi padre, mi hermano mayor y yo. Pero somos 4 hijos, 2 adictos y 2 no. Y si tú preguntas a mi hermana por mi padre, lo ama tal y como es. Solo tiene cosas bonitas. Ella tuvo esa mirada, ella sintió ese amor y yo no pude. O sea, era surreal hablar con ella de mi padre. Vino hace muy poco, mi madre también pasó un cáncer y vino hace unos años mi hermana aquí y me hablaba de papá y yo no entendía nada. Y en ese momento entendí que ella tenía su corazón lleno de amor y mi hermana ha amado a mi padre tal y como es. Jamás le ha rechazado, yo no. Yo lo odiaba profundamente por su adicción y simple y llanamente yo estaba vacía de ese amor. ¿Has recuperado a día de hoy la indulgencia necesaria para perdonarte a ti la visión que tenías de tu padre? Totalmente. Yo llevo 13 años limpia y puedo decirte que el año pasado, después de 6 años pico y pala abriendo la caja de Pandora con papá, he conseguido sanarlo. Hoy en día me escribe, le he perdonado, lo acepto tal y como es, le deseo lo mejor. Ese pobre hombre no me podía dar otra cosa. Os contaré que yo también tuve un problema muy grande con respecto a mi padre y estuvimos prácticamente separados durante 20-25 años hasta que hace unos años pasamos las primeras Navidades juntos en muchos años y terminamos haciendo el Camino de Santiago juntos, contándonos las 2 décadas que nos habíamos perdido. Así que este es un camino fascinante, el de la recuperación. Totalmente. Y Cristina, ¿cuál fue en tu caso el momento o el proceso por el que algún día pensaste que podrías aspirar a la vida digna de estar limpia? Bueno, la verdad es que a mí me costó creer que iba a lograr estar limpia. Realmente a lo largo de mi consumo toqué muchos fondos, muchísimos fondos en todos los niveles físicos, espirituales, emocionales. Terminé en la calle, me quitaban a mis hijos, terminé en la calle y
cuando yo llegué a los grupos de Narcóticos Anónimos, que es el programa que yo practico, en realidad ni siquiera me quedé para dejar de consumir, porque creía que eso no estaba a mi alcance. Yo me quedé porque hacía muy poco tiempo habían encontrado, bueno, a una chica que yo conocía en una zona de consumo y llevaba 3 días muerta y nadie se había dado cuenta. Y yo no quería morirme sola. Es que yo no quería morirme sola. Y entonces yo dije, bueno, es que si me quedo aquí, alguien se dará cuenta que no vengo, o que no estoy, o alguien me echará de menos, porque mi familia ya estaba acostumbrada a que pasaran días, ¿no? Sin saber de mí, pero yo vi tanto amor que coincido, no era capaz de recibir, o sea, me lo mandaban, pero yo no era capaz de recibir el amor, ¿no? Pero yo dije, alguien mañana se preguntará por mí. Y yo realmente me quedé para que no me pasara como aquella chica, que alguien me encontrara a los 3 días y no supiera ni mi nombre. Y al principio también me costó un poquito, pero empecé a escuchar historias pues como la mía, ¿no? Y empecé a plantearme, bueno, quizá a lo mejor en un muy remoto tiempo es posible para mí. Eso es esperanza, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La cosa va de amor hoy, el 14 de febrero, lo estamos escuchando muchas veces. Si te estás incorporando ahora a esta frecuencia, Radio María, permíteme darte la bienvenida. Estás escuchando Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones, hoy con 2 mujeres muy inspiradoras, Sandra Patiño y Cristina Miguel. Si tú o un ser querido está sufriendo un problema de adicción, no te quedes en silencio. Escríbenos a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Podemos ofrecerte una orientación inicial. Toda información y dato personal será tratado con estricta confidencialidad. Cristina, seguimos contigo. Lo has mencionado antes, además en una escena impactante, yo creo. Eres madre de 2 hijos. ¿Crees que la maternidad tiene un impacto específico sobre las adictas, como por ejemplo el miedo a que los servicios sociales te quiten a tus hijos? Yo mismo reconozco que un punto de inflexión fue el miedo a perder a mis hijos. Sí, el hecho de perder a los hijos es un desde luego es un punto de inflexión, ¿no? En mi caso, además, fue cuando mi expareja y mi madre me dijeron, te vamos a quitar a los niños. El hecho de que mi madre decidiera que mis hijos no podían estar conmigo, aquello fue un poco impactante. Entiendo ahora, desde luego entiendo que yo haría lo mismo el día de mañana, ¿no? Pero en ese momento era como, si mi madre ya no cree que puedo hacerme cargo de mis hijos, o sea, mi madre está dispuesta a que se los quede mi expareja a día de hoy, antes que los tenga yo. Y sí, el miedo constante de que en el colegio en algún momento van a descubrir, los niños van a decir, alguien se va a dar cuenta, en el médico, en cualquier lado, la gente, los vecinos, realmente llega un momento que la situación es insostenible. Vamos a escuchar un audio. Hola, mamita. Bueno, sé que a lo mejor no te esperas un mensaje así, aunque me la paso todos y cada uno de mis días repitiéndote lo mucho que te amo, lo orgullosa que estoy de ti, que gracias a ti yo soy fuerte, soy constante. Todo lo que yo llevo el día a día en mi vida ha sido siempre gracias a ti, todos los valores que me has dado, que no ha importado las veces que se te ha caído el mundo, que siempre te has levantado por y para nosotros. Eres una mujer de admirar, siempre, siempre te lo digo y me la paso también diciéndoselo a todo el mundo. Estoy tan agradecida de la madre que me tocó, porque es una mujer maravillosa en todos los sentidos. Y nunca duda de cuando tiene que estar.
Es una mujer increíble, mi madre. No tengo muchas más palabras para ti. Creo que tú sabes perfectamente lo mucho que te amo y lo muy agradecida que estoy de todo lo que has conseguido, del camino que has tenido para llegar aquí. Muchas gracias por todo lo que haces por nosotros, mamá, y por seguir en pie una y otra y otra y otra y otra vez. Bueno, me vais a permitir describir esta escena que estamos viviendo en el estudio. ¿Cómo se llama? Mi hija se llama Vera. Vera nos ha dejado esta nota de voz para ti. Y Cristina se ha puesto a llorar. Sandra tenía Kleenex, ha sido providencial. También Andrea necesita un Kleenex y estamos aquí todos emocionados. ¿Qué sientes al escuchar esto? Bueno, me refuerza muchísimo. La verdad que mi hija me repite constantemente lo mucho que me ama, lo orgullosa que está de mí, lo que me admira, lo agradecida que está de que yo esté ahí para ella. Incluso cuando yo dudo de mí misma, ella, de cómo estoy haciendo las cosas, de si estoy siendo buena madre, buena mujer, buena persona, ella está siempre ahí para recordármelo. Y estas cosas son las que ayudan un poco a sanar esa culpa que te hablaba antes, ¿no? Cuando mis hijos me dicen, fíjate, yo a mis hijos a lo largo de mi recuperación ha sido muchas veces las que, porque mis hijos no eran bebés cuando yo dejé de consumir. Mi hija tenía 11 años y mi hijo 8 años. Eran mayores, habían visto muchas cosas, habían vivido muchas cosas. Y a lo largo de mi recuperación ha habido varias veces que yo, hablando con ellos, les he sentado y les he dicho: sacar todo lo que tengáis sobre mí, porque es necesario para vosotros. No se trata de echar en cara, no vamos a discutir, simplemente que es algo que será sano para vosotros. Y esto se lo he hecho muchas veces. Y ellos siempre han dicho: mamá, es que a mí lo único que me vale es lo que hay hoy. Uh-huh. Lo que eres hoy, lo que haces hoy y todo lo que haces con tu vida hoy, ¿no? Y para mí es solo orgullo de dónde estabas y dónde estás. Y bueno, esta te la guardo, Manu. Darle las gracias a tu marido, Alberto. Me imaginaba. Porque ha estado compinchado conmigo para conseguir este audio maravilloso. Y gracias, por supuesto, a Vera. Y ahora, queridos invitados, luego volvemos con vosotras, por supuesto. Vamos a pasarle la palabra a mi buena amiga Andrea Bosque y su sección habitual, Lo que gira alrededor. Buenas noches de nuevo. Decía, ¿no? Comentaba que qué intensidad, pero qué intensidad más bonita, ¿no? De amor, en realidad, que estábamos hablando. Bueno, pues al investigar sobre mujeres y adicción para este programa, como os comentaba antes, he descubierto muchas mujeres no tan conocidas con problemas de adicción, principalmente el alcoholismo, ¿no? Que es lo que más suele afectar a las mujeres. Y sobre todas ellas me ha interesado especialmente la historia de Mary Karr. Es una intelectual, escritora y poeta tejana de 71 años que creció en un entorno pues caótico, con violencia, alcoholismo y una gran desorganización emocional, lo que hace que el alcohol aparezca muy pronto en su vida. Después su consumo se intensifica en la adultez, ya siendo una escritora reconocida, madre y una mujer aparentemente funcional. En su historia, el alcohol no aparece como fiesta ni exceso, sino como un punto de regular sus emociones. Beber para calmar la rabia, el vacío, la vergüenza, beber para poder seguir funcionando, ¿no? Paradójicamente, y es aquí donde está la trampa, ¿no? Cuando una mujer sigue produciendo, cuidando y sosteniendo, pues nadie se pregunta cómo está por dentro porque
Como bien decías tú antes, Manuel, es el rol, ¿no? Es lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, pues Mary Karr pone palabras en un libro dedicado a la adicción, algo muy profundo, lo difícil que es para muchas mujeres permitirse necesitar ayuda. La recuperación, en su caso, no fue ni heroica ni luminosa al principio, fue cuestión de rendirse, de dejar de demostrar y de aprender a pedir. El libro en cuestión que os comento se titula Iluminaciones. Su título original es Lit y no romantiza nada. Habla del cuerpo, del asco, del miedo, del derrumbe narcisista que supone admitir pues que no puedo sola. Traer su historia es también para recordarnos que la adicción en mujeres muchas veces no se ve, no molesta, ¿no? Porque es menos frecuente ver pues mujeres por la calle o mujeres pegándose en la puerta de un bar o de una discoteca, ¿no? Pero duele muchísimo. Y recuperarse pues no es solo dejar una sustancia en la conducta, ¿no? Sino reconstruir quién eres sin ella. Las mujeres llegan a la adicción por caminos muy distintos a los de los hombres, porque mientras que ellos en el inicio suele estar más ligado a lo social, al grupo, a la búsqueda de sensaciones, en las mujeres aparece con mucha más frecuencia pues por trauma previo, abuso sexual, violencia de pareja, abandono, desprotección, soledad profunda o trastornos emocionales no tratados. Esto no quiere decir que los hombres no puedan sufrir esto también, pero que es menos frecuente. El consumo no suele empezar como una búsqueda de placer, sino como una forma de aguantar, de huir, de anestesiar y de sobrevivir, como comentábamos también en el programa anterior, aunque la persona no sea en ese momento consciente de que lo que esté buscando es sobrevivir, ¿no? Es algo, un impulso. Esto pues genera mayor culpa y vergüenza asociada al consumo para una mujer, mayor miedo a perder los vínculos, pues los hijos que comentabais, la pareja, la familia, lo que hace que los consumos se vuelvan más ocultos, más solitarios, ¿no? Que uno pues tenga que desaparecer para poder consumir y que no le vean. Y aquí la vergüenza es un eje central. Vergüenza por tu cuerpo, por tu sexualidad, por por lo que has podido vivir, ¿no? Para poder consumir, por haber llegado demasiado lejos muchas veces, ¿no? Las mujeres llegan a tratamiento normalmente con una autoexigencia brutal y una mirada muy, muy dura hacia sí mismas, principalmente producto del estigma social que hay hacia la mujer y el consumo. La terapia en estos casos tiene que ser especialmente cuidadosa para no reproducir ni juicios ni dinámicas de control y para ofrecer un espacio de seguridad real. Porque bueno, pues la mujer es vulnerable, ¿no? Todos somos vulnerables, pero quizás las mujeres especialmente. También hay una diferencia importante en el acceso al tratamiento, porque las mujeres son muchas menos que los hombres en los dispositivos de adicciones, no porque consuman menos, sino porque llegan menos por aquello de pedir ayuda. Según los datos más recientes del Plan Nacional sobre Drogas y del Observatorio Español de Drogas y Adicciones en España, las mujeres representan aproximadamente entre el 20 y 25% de las personas que acceden al tratamiento por adicciones. Es decir, que de cada 4 personas en tratamiento, solo una es mujer. Este dato, como decía, no significa que haya menos mujeres con problemas de adicción, sino que hay muchas más barreras para pedir ayuda. Barreras sociales, familiares y también internas, ¿no? Por las creencias culturales que tenemos. En las mujeres pesa más el estigma, el miedo a perder los hijos, el juicio moral, la culpa y la idea de que yo sola debería poder. Y todo esto hace que se retrase la demanda de ayuda y que muchas veces lleguen a tratamiento en situaciones mucho más graves. Sin embargo, una vez que llegan a tratamiento, según las fuentes citadas anteriormente, tienen una mayor adherencia con el tratamiento. Cuando hablamos de recuperación en mujeres, no hablamos solo de dejar de consumir. Hablamos de reparar una historia corporal, emocional y relacional que suele venir muy, muy dañada. Por eso, en el acompañamiento se sugiere que sea con adaptación a la perspectiva femenina, a la realidad de la mujer. Acompañar con perspectiva hacia este sentido no es tratar distinto por ideología, para nada. A ojos biológicos de la adicción todos somos igual. Se trata de ajustar el tratamiento a las distintas realidades que vive una mujer en la sociedad. ¿Y qué es esto? Pues es un enfoque para ver la realidad de la persona atendiendo a la influencia que tiene su género en su adicción. En este caso, pues entender que el contexto, los roles y las desigualdades influyen muchísimo en cómo una persona vive, sufre y se recupera. Recuperarse siendo mujer
tiene particularidades clarísimas, tanto en el origen del consumo, como hemos visto, como en la forma en la que se vive el proceso terapéutico, que hemos dado unas pinceladas generales, aunque luego cada uno tenga su particularidad. Y bueno, aprovechando que están aquí estas invitadas de lujo, me gustaría preguntarles a las dos, si quieres empezamos por ti, Sandra, si tú has tenido en tu recuperación un espacio solo de mujeres en forma de grupo, con una terapeuta femenina, o has sentido este enfoque, ¿no?, de adaptación en tu caso. Vale, bueno, lo primero, es real que siempre hay muchas menos mujeres en los grupos, y yo siempre lo he dicho en las reuniones que me encanta cuando veo entrar una mujer en recuperación por el estigma que hay. Yo soy colombiana, en Colombia está muy mal visto una mujer adicta que beba que se emborrache, que fume, eso está fatal. Ellos pueden hacer lo que quieran y no pasa nada. Me alegra mucho cuando veo una chica en recuperación. Mi psicóloga fue una mujer que amo con locura, que como hoy en día con ella y tenemos una preciosa relación. Ya no es mi psicóloga, claro, Marlene, a la cual le agradezco enormemente, y me enamoré de esta profesión, porque si esa mujer me ayudó a salir de donde salí, bueno, no sé, me encantó la psicología gracias a ella. Y obviamente he ido a reuniones de mujeres, por supuesto, independientemente de Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, hay reuniones de mujeres muy importantes para hablar de cosas que obviamente con los chicos pues es mejor, hay temas que es mejor no tocar, que es para nosotras y que necesitamos ese espacio para poder abrir nuestros corazones y nuestra intimidad. Sí, yo doy fe que los grupos de mujeres son muy potentes. Cuando nos unimos de verdad, hacemos grandes cosas. ¿Y tú, Cristina? Bueno, yo recuerdo también, sí, cuando llegué realmente había muy pocas mujeres. Cuando llegué a Narcóticos Anónimos había muy pocas mujeres. Pero bueno, para mí en ese momento me vino bien, porque, bueno, yo también creo, por lo que voy trabajando a lo largo de los años, creo que es una cosa también un poco cultural, de educación. Yo estoy convencida de que las mujeres, por lo menos de mi generación, nos educan para competir unas con otras, para tener esa constante rivalidad, ¿no? Y tú sonríe más, tú calla más, no cuentes, no digas. Cuidado siempre, ¿no? Esto de que además, fijaros, yo estoy casada con un compañero y llevo realmente 11 años casada con él. Bueno, estoy con él hace 11 años, ¿no? Y fijaros detalles, ¿no? Como... Con un compañero, quieres decir, con una persona también adicta en recuperación. Exactamente, un compañero de recuperación, muy amigo tuyo, Emmanuel. Y fijaros, mi madre, cuando yo empecé a salir con él, me dijo una cosa: tienes que cuidar mucho tu ropa interior. O sea, fijaros, ¿no? Y eso es algo como súper natural, porque estoy con un hombre y tengo que cuidar mi ropa interior. Porque si es para mí, no tengo que cuidar mi ropa interior, ¿no? Entonces lo de, y ten cuidado que viene otra y te lo quita, y no, esas cosas. Entonces yo creo que venimos de una educación muy machista, ¿no? Y que competimos unas con otras. Y yo cuando llegué a recuperación traía todavía eso, la competición, la rivalidad con las mujeres. Entonces, a mí en ese momento no me importó que no hubiera tantas mujeres. Pero en cuanto empecé a trabajar en mi parte femenina, entendí que yo necesito de las mujeres. Como decías tú, Andrea, en reuniones de mujeres se crea una energía tan potente y tan necesaria. Y como decía Sandra, ¿no? Hay cosas que yo solo puedo compartir con otras mujeres por identificación, por intimidad. Entonces, yo me alegro también que a día de hoy cada vez hay más mujeres que van superando esas barreras que nos estabas contando, que me ha encantado tu artículo, y que cada vez somos más y más y más, y la energía crece. Pues sí, muy bonito. Pues bueno, es muy importante, como veis, que cuando hablemos de recuperación no lo hagamos en abstracto, porque no todas las recuperaciones parten del mismo lugar ni necesitan lo mismo. Y entender esto no nos divide, sino que afina, cuida y mejora mucho más los procesos de acompañamiento. Y hasta aquí mi sección de hoy.
nos vemos en un par de semanas. Por supuesto, muchísimas gracias, Andrea. Muy interesante. Oye, y en nuestra sección musical de hoy queremos ofreceros una pieza que es en sí misma un puente entre la oscuridad y la luz. Se trata de la meditación de la ópera Thais, compuesta por el francés Jules Massenet a finales del siglo XIX. La historia, os sonará, nos presenta a Thais, una mujer famosa por su belleza en la antigua Alejandría, pero atrapada en una vida de prostitución y vacío espiritual. En medio de ese ruido se encuentra con un monje que le habla de una dignidad que ella creía perdida y de un amor, el de Dios, que no consume sino que sana. Esta meditación es el interludio musical que suena justo cuando Thais se queda a solas. Es el sonido de su lucha interna. El violín representa su alma, que entre lágrimas decide abandonar su pasado para buscar la redención en la fe católica. Aquí la escuchamos en la batuta del director francés Alain Altinoglu, una interpretación magistral de la Sinfónica de la Radio de Frankfurt, y en el violín de, pues mira, Emmanuel, como yo, Chernaforian, no sé si lo digo bien. Disfrutemos. Estamos terminando de escuchar Meditación de Massenet en las cuerdas de Emmanuel Chernaforian. Es conmovedor pensar que esta melodía, escrita hace más de un siglo, describe exactamente lo que ocurre en el corazón de quien decide levantarse. Y si te acabas de incorporar a esta emisión, esto es Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones, hoy con Cristina y Sandra, adictas en recuperación. Oye, ¿y nos parece increíble? ¿Quién nos hubiera dicho hace años, cuando nuestra vida se limitaba a la monotonía de la siguiente dosis, que estaríamos aquí reunidos en un estudio de radio compartiendo esperanza? ¿Cómo se siente este momento? Curioso, ¿no? Pues sí, realmente increíble, ¿no? Yo creo en los milagros porque yo soy un milagro, los veo todos los días. Y sí, ¿no? Y me ha gustado mucho eso, ¿no? Lo aburrido
que es consumir. Sí. No tiene nada de emocionante consumir. Desde luego. Oye, Sandra, y tú ahora con el tiempo, lo has mencionado aunque muy de refilón, pero sí me gustaría tocar el tema. Al final te estás dedicando ya de forma profesional a ayudar a personas con problemas de adicción. ¿Cómo es en tu proceso de recuperación, dónde encontraste la vocación de convertir esto en un modo de vida? Bueno, la verdad es que yo como a los 3 o 4 años, bueno, esto suele pasar a muchas personas adictas que se empiezan a recuperar, pero es verdad que yo me enamoré de mi proceso, de cómo lo hacía mi psicóloga, de cómo daba en la tecla. A mí me liberó muchísimo el diagnóstico. Yo recuerdo perfectamente que yo estaba en una reunión de AA en el grupo Retiro. Yo llegué y un compañero me dijo: niña, usted tiene una enfermedad mental, física, emocional, espiritual. Y yo, ¿cómo? Y me dijo: sí, estás enferma. Y yo me senté y no escuché a nadie más. Toda mi vida encajó. Esa era la pieza que faltaba. Y era lo más chic, lo más pijo, lo más bonito, lo más VIP que me podía decir en ese momento. Así es que no luché un segundo y dije: que soy una enferma. Nunca he luchado contra eso, me liberó, lloré mucho, sabía que mi vida era un sinsentido. O sea, yo nunca en mi vida hubiera querido hacer todo lo que hice drogada. El daño que me hice, el daño que hice a mi familia, llegar a 1 metro a tirarte porque no puedes más con ese dolor, ¿no? Así que a mí me dijeron que estaba enferma y empezó un proceso, no sé, de claridad, de conciencia. Y la verdad es que tuvo que ver mucho mi psicóloga, a la cual le agradezco muchísimo. Y yo dije, yo estuve 7 años en clínica dental, pero yo sabía que no era mi sitio. Fijaros, me encantaba cuando llega un adicto al dentista, no sé vosotros, pero yo soy hipersensibilísima y cuando llegaban los pobres al odontólogo sufrían y yo los cogía de la mano y yo tranquilos. Y me faltaba decirles tranquilos que yo soy adicta porque se les notaba en todo, qué dolor. Y bueno, llegó un momento, iba a cumplir 40 años y dije yo quiero dedicarme a las adicciones y empecé a estudiar, volví a Madrid. Y la verdad es que, honestamente, yo pienso que si Dios me sacó de donde me sacó, mi responsabilidad es intentar dar la mano a cualquiera de ellos que esté en ese infierno. A mí me apasiona lo que hago, lo haría gratis, lo he hecho gratis mucho tiempo y ahora me dedico a ello, me sigo formando y es muy duro ayudar a adictos, a las familias. Si alguien me parte el alma son los familiares, pero a mí me apasiona. O sea, yo veo esos ojitos y es, no sé, me hacen llorar muchísimo además, porque precisamente las chicas que siempre cuando llegan chicas con mi edad y les digo que se puede, tranquilas, esto va a ir bien. Es un proceso muy difícil, pero bueno, la verdad es que a mí me encanta, Manu, me encanta lo que hago, me seguiré formando y seguiré ayudándolos en todo lo que puedan. Qué bien. ¿Qué mensaje le dejamos a el oyente, la oyente que nos está escuchando esta noche y que necesita ayuda o un familiar que esté sufriendo a causa de la adicción de un familiar? A ver. El mensaje es: solos no se puede. Ajá. Hay que buscar ayuda, da igual cuándo, cómo y dónde. Hay muchísimas maneras de hacerlo, pero el familiar no tiene los recursos para ayudar a un adicto. El adicto no puede porque está secuestrado su neocórtex, o sea, no puede pensar. El familiar lo que puede hacer es buscar ayuda. Da igual, hay muchísimas maneras de hacerlo. Y obviamente mucho amor y bueno, sé que aquí también lo he escuchado y lo sé que a veces hay que aplicar ese amor duro o ese amor. Escuché una vez decir: nuestro método es el abrazo. Yeah. Me encanta esa ¿Te parece frase. bien el amor entonces? El amor. Constantemente, en todas sus facetas, en todas las áreas, el amor. Estupendo. Pues yo quiero daros las gracias de corazón porque ambas me habéis inspirado.
y estoy seguro que también a Andrea y a nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Manuel, Andrea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero daros muchísimas gracias y Cristina, me ha sido un placer compartir contigo. Que sepas que recuerdo perfectamente cuando entraste por el grupo y te admiro muchísimo. Es mutuo, Sandra, gracias. Para despedirnos hoy quiero compartiros un texto que tiene 2000 años de antigüedad, pero que suena más moderno que cualquier canción contemporánea de éxito. Su autor, el apóstol San Pablo, un hombre que antes de hablar de amor fue un hombre duro, un perseguidor incluso. Pablo no escribió estas palabras para una boda romántica, las escribió para una comunidad que estaba dividida, que peleaba y que se había olvidado de lo esencial. Aquí el himno a la caridad o himno al amor, capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Si yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Y aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve de nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se engríe, no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa jamás, las profecías desaparecerán, el don de lenguas cesará, la ciencia quedará anulada, porque nuestra ciencia es limitada y limitada nuestra profecía. Pero cuando llegue lo perfecto, lo limitado desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado, entonces conoceré como he sido conocido por Dios. En una palabra quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de ellas es el amor. Recordando que recordó que el amor, como la recuperación, es tanto una emoción que se siente como una decisión que se toma, cerramos el programa de hoy. Si al escucharnos te has sentido identificado, si crees tener un problema con las adicciones o piensas que un ser querido podría tenerlo, por favor pide ayuda. Escríbenos a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Estaremos encantados de leerte y orientarte. Podéis volver a escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de la web radiomaria.es o en vuestra plataforma de podcast favorita. También os esperamos en nuestras redes sociales, Radio María España o Radio María Spain. Nuestro próximo programa se emitirá el sábado 28 de febrero a las 11 de la noche, 10 en Canarias, y abordaremos el interesante tema de la dependencia emocional. Cuéntaselo a quien creas que le puede servir. Estas han sido las voces de la esperanza de hoy. Hasta pronto. Así termina Voces de la Esperanza, un programa que ha dirigido Emmanuel Lehmann.